Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos del año que salen de lugares inesperados. Esto que acabamos de decir no va a ser ninguna sorpresa para vosotros, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta bastante como salirnos por la tangente y hablar de juegos que a lo mejor no conocéis o que a lo mejor no nos esperábamos, pero que de repente pues han ganado un huequito en nuestros corazones, que al final es a lo que venimos. Dicho esto, ya hemos visto comentarios en el chat, porque recordad que transmitimos nuestro programa a las 12 de la mañana de los viernes en twitch.tv/Aragón Radio. Este programa no es de Resident Evil 4, pero lo será el de la semana que viene en principio, ¿vale? Porque queríamos como jugarlo con calma y verlo bien. Y también importante, madre mía, qué caótica estoy hoy. También importante presentar, como siempre, a Álvaro Arbonés, que es lo primero que tenía que haber hecho. Perdón. Hola, Álvaro, no ¿cómo pasa estás? nada. Hola, muy bien, tú. También te tengo He que dicho lo preguntar de a ti. Twitch, claro, he dicho lo de Twitch y he dicho lo del Resident Evil 4 antes de presentarte. O sea, falta de respeto total y absolutamente imperdonable. Pero bueno, No pasa nada. la cosa, estamos aquí una semana más. Estamos aquí para hablar de juegos. Esta semana ha sido una de esas semanas que revitalizan nuestro amor por los videojuegos. O sea, Sí. yo llevaba unas semanas un poco pochas. Yo creo que también porque a veces como que el ritmo de los lanzamientos hace que tengas que ir mucho a jugar lo que tienes que jugar y no necesariamente jugar lo que quieres jugar. Y esta semana nos ha permitido un poco hacer misión secundaria, ¿verdad, Álvaro? Bastante, sí. Porque como las novedades han sido un poquito más suaves, o sea, Resident Evil Sí, 4, pero estamos jugando un poco a nuestro ritmo, entonces es una sí, cosa un poquito más tal, ¿vale? sí. Las opiniones de Resident Evil 4 las dejamos para la semana que viene. La semana que viene, Uy, perdón. La semana que viene venimos full Leon Kennedy, full pesetas y full buonero, que Sí, siempre tiene cajas de munición en el escaparate, pero nunca te las vende. exacto. Entonces, esto va a pasar, ¿vale? No penséis que nos hemos olvidado, no penséis que nos lo hemos saltado, no No, penséis no, nada, cero, cero. nada parecido, que el juego va a estar aquí, pero pues simplemente queríamos como un poquito más de tiempo para jugarlo con calma y para preparar un programa más chulo. Dicho esto, como siempre, ya sabéis que nos gusta preguntar, por un lado, a nuestro chat de Twitch a qué habéis estado jugando esta semana, y por otro lado, a ti, Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? Pues a ver, lo primero de todo tengo que empezar con Kirby, porque ya que estamos con... Ujú. ¿Qué Kirby ha tocado esta semana? Pues esta semana han Sección tocado dos. semanal de Kirby, ¿no? Lo estaba pensando antes, como que tenemos tu sección semanal de Kirby, en la cual nos cuentas por qué Kirby vas de tu proceso de rejugar de Kirby por algún motivo. Claro, pues Kirby ante Amazing Mirror es un Amazing Kirby, pero es la demostración de por qué no puedes hacer un Kirby que de verdad sea un Kirby hardcore. Se hace Hmm. me duele la cabeza cuando juego a Kirby ante Amazing Ya, Mirror. Es un muy buen juego, sí. pero aparte de, uno, no es un Metroidvania, lo siento, podéis repetirlo todas las veces que queráis, no es un Metroidvania, no lo es su propia cosa. En todo caso es como Castlevania 2, es un mundo abierto, como concepto de mundo abierto antiguo, no como el nuevo concepto de mundo abierto, como un concepto de, es un mundo que tiene diferentes subestancias y puedes ir por diferentes rutas. Es un juego Hmm. muy bueno, es un juego con muchísimas ideas, es un juego que tiene un cerebro galaxia enorme, pero es un juego difícil. Difícil en general, no para el concepto Sí, de Kirby, es un juego difícil en general. Te duele la cabeza de jugarlo. Es un juego que sí. requiere tiempo y requiere hacer las cosas con cuidado. Sí, que tiene todas las cosas permisivas de Kirby de cuando te mueres empiezas desde muy poquito atrás, no sé qué, no sé cuántas, sí, lo que quieras, pero sigue siendo un juego que te exige bastante. Los jefes son bastante duretes, la exploración es dureta. Esto demuestra porque un Kirby de verdad complicado, hardcore, es una cosa que no estoy seguro de que queramos para todos los días. Cada vez 10 Sí, es años que quizás. va un poco en contra de lo que es el espíritu de Kirby realmente. 100%. Me gusta mucho The Amazing Mirror, pero no diría que es el mejor Kirby. A pesar de que sea como un Kirby muy pulido, muy bonito, muy bueno, tal. Pero no me parece el mejor Kirby. El que quizás sí sea el mejor Kirby es otro Kirby que he jugado, que es Kirby Power Paintbrush, que es simplemente una delicia. Sí, se llamó fuera de Europa y a lo mejor el nombre por el que muchos lo conocéis por una serie de cosas es Canvas Curse, Sí. que es como yo suelo llamarle. Que es un Kirby de DS, que es básicamente Kirby es una pelotita por el hechizo de una bruja de la pintura y tú tienes que ir haciéndole rutas con el stick, tienes que hacerle rutas por las que va andando, ¿no? Él va ahí tiki 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 y también pues paredes para que no pase por ciertas zonas o paredes para que no le den ciertos golpes o tocar cosas, ¿no? Es un juego muy chulo, creo que el único defecto que le puedo sacar es las fases de scroll no se llevan nada bien con dibujar cosas en la pantalla por motivos obvios. Tú estás intentando dibujar mientras hay un scroll
no funciona, y menos en una pantalla tan pequeñita. Sí, es complicado. Es muy complicado, pero todo lo demás es un juego muy dulce, con unos puzzles extremadamente buenos, y las partes de plataformas uno diría, bueno, pero no controlas directamente a Kirby, entonces no puede ser tan bueno. No, es excepcional, es increíble lo buenas que son las plataformas en un juego donde no controlas directamente al personaje. Y al otro juego que he estado jugando, que no es de Kirby, algo ha habido, aparte del juego de esta semana que voy a hablar yo más, ¿no? Es Kid Icarus, un juego que tiene algún año Uy. que otro. Es Es más un juego que viejo que tiene yo. un año que otro y es un juego que a mí me gusta un poquito, por lo que sea. O sea, por si no lo sabéis, ¿vale? Yo de alguna manera, cuando... Es que esta historia yo creo que la he contado alguna vez. Cuando yo era pequeña, me regalaron un cartucho de estos trucha de la Game Boy en el que estaba el Kid Icarus de Game Boy y yo viví como obsesionada con esto. Entonces luego jugué el de NES emulado y luego llegó a mis manos el Super Smash Bros. Brawl en el que me cogía Pete de main y sigue siendo mi main a día de hoy, ¿sabes? Entonces es como una saga con la cual no hago mucho ruido, pero en el fondo estoy obsesionada. Entonces me hace como ilusión que Álvaro se haya puesto a jugarla. Pues sí, a ver, he jugado a Kid Icarus, pero ahora es un poco como pasármelo, ¿no? En Sí, plan de claro. pasármelo. Y estoy en la fase final, en realidad no me lo he pasado aún, estoy en la fase final, pero me parece un juego excepcional en casi todo. Como plataformas es excepcional, es buenísimo. Las fases 4, o sea, los dungeon, me parecen muy chulos, pero tienen un defecto que es el gran defecto del juego, que es los bosses son terribles. Son malísimos, son horribles. Pero esto no hace que el juego deje de ser una pasada. Es absolutamente increíble, es un juego muy chulo, castiga mucho, muy fuerte, pero como uno de los juegos de los que vamos a hablar hoy, es un juego de aprenderte rutinas, aprender cómo hacer las cosas en cada escenario, aprenderte el escenario, lo que te pide cada plataforma y cada salto, aprender lo que hace cada enemigo y actuar en consecuencia. No es un juego difícil por ser difícil, es un juego difícil porque quiere que Hmm, aprendas y que juegues bien. sí. Y creo que eso es lo que se pierde en los bosses y por lo que no funcionan tan bien. Pero quitando eso, es un juego muy bueno. Y que si hubieran hecho un Kid Icarus 2 para SNES, por ejemplo, estoy seguro que lo hubieran pulido y hubiera sido tan Esto bueno que es, estaríamos hablando de una esto es lo saga del que nivel de Super Mario o Donkey Kong. Esto es lo que me da a mí siempre rabia con Kid Icarus. Creo que es un juego que es verdad que la versión de NES es buena, pero a lo mejor no es un juego extraordinario. Pero me da mucha pena que sea una saga a la que nunca le dieron la oportunidad de iterar, ¿sabes? Que me da la sensación de que se podían haber sacado muchas cosas de un Kid Icarus 2, de un Kid Icarus de Super Nintendo, Sí, de un Kid Icarus de Nintendo 64, ¿sabes? Como cosas así. Y simplemente fue una saga que se cortó en seco porque en ese momento a Nintendo le estaban funcionando mejor otras cosas. Que comercialmente lo entiendo, pero a mí me da un poco de rabia. Y de hecho, luego cuando salió Uprising, que es un juego dirigido por Sakurai para 3DS, es una cosa total y absolutamente gloriosa que de nuevo no va a repetirse porque no es una saga que tenga tirón, porque claro, no tiene como esta cultura de tener muchas décadas a las espaldas de juegos y que la gente ya lo conozca, ¿no? Entonces, me parece que es una... O sea, siempre me da mucho lugar, o sea, como mucha rabia el lugar en el que está Kid Icarus dentro de la mitología de Nintendo, digamos. sí, Dicho esto, en el chat nos preguntan si está en el Nintendo Switch Online y sí está en el Nintendo sí. Switch Online. En el de NES, o sea, no necesites el expansion pack, es como el normal. Pero bueno, básicamente, pues eso, si os llama la atención, es un juego muy curiosito y que además se juega, a pesar de que es difícil, se juega bastante rápido. Sí, sí, o sea, es un juego que de verdad, eso sí, no utilicéis por favor el rebobinado porque es un juego que le beneficia que aprendáis. Salvo Sí, en los totalmente. bosses utilizar el rebobinado. Sí. En el Pero en resto las no. fases, en las fases normales es verdad que, o sea, que no es un juego que penalice tantísimo y que al que la prueba y error les sienta muy bien y perderlo con el rebobinado, pues sería un poco así. Dicho esto, yo he estado jugando, pues de hecho hablando del Nintendo Switch Online, yo he estado jugando a Zelda 2 en el Nintendo Switch Online, que es un Zelda que tiene mucho odio, de hecho frecuentemente se como considera como el peor Zelda o alguna movida así, que a mí nunca me lo ha Que no parecido, lo pero es es, que verdad que no lo esta es, vez que lo he digo. jugado. No, no, no lo es en absoluto. Pero esta vez que lo he jugado con menos tiempo, o sea, como más en 3 ratitos o lo que sea, sí que me he dado cuenta de que es un juego que tiene una barrera de entrada bastante peculiar en ese sentido, en el rollo de que es un poco desconcertante al principio, tanto por la propia dinámica de los celdas clásicos de yo te suelto aquí y ya tú te gestionas, como por una
o sea, por contraste con el Zelda anterior de NES. Entonces, creo que sí que es verdad que ahí hay como un saltito lógico que hay que dar, como un cambio de chip que hay que hacer para entrar en Zelda 2, que entiendo que a mucha gente no le entrase. Dicho esto, sigue siendo un juego al que yo le tengo cariño y tengo ganas de como avanzar un poquito más en él y contaros más cosas, quizás escribir algo sobre él me apetecería, porque ahora que estamos tanto con secuelas, ¿no? La secuela del Breath of the Wild, tal, si va a ser como Majora's Mask, no sé qué, creo que Zelda 2 es una buena secuela de la que hablaré en ese sentido. Dicho esto, ¿qué pasa con nuestro chat? Vale, pues Torzamod está jugando al Sword and Fairy 7, pero es que además de eso, ¿sabes? No solo está jugando al Sword and Fairy 7, sino que se ha metido en un grupo para fan traducir la precuela del Sword and Fairy 5 del chino al inglés. Pero... O sea, tenemos tan fuerte la mejor audiencia que no tiene absolutamente ningún sentido. Increíble, o sea, Zarzamot es mi persona favorita ahora mismo, Tal la cual. verdad, en plan de... Tal Es cual. increíble, tío. Luego, Discharge está jugando el Resident Evil 4 original y sorprendentemente está guapísimo. Claro, es que esto es una cosa. O sea, el remake está guay, pero aprovechar el hype del remake para jugar al original y ver que está literalmente tan guapo como si hubiera salido en 2023 también creo que es una cosa. Luego, Kostovsky se ha pillado el Game Pass justo a tiempo y ha probado 1000 cosas, pero le ha atrapado en el SnowRunner. Qué bonito y guay es SnowRunner. Pocas veces he sido más feliz que cuando analicé SnowRunner para Eurogamer y me pude pasar una semana en la cual mi trabajo era ponerme podcast y vídeos de YouTube de fondo y conducir atracando el camión en el barro cada 10 segundos. No, O sea, esto fue como una cosa... no he jugado SnowRunners única y exclusivamente porque sé que si empiezo, no me volvéis a ver. Sí. Es tu tipo de juego totalmente. O sea, además, yo empecé a jugar SnowRunner cuando me estaba sacando el carnet de conducir. Y fue como peculiar. O sea, este rollo de no saber conducir y estar jugando un juego de coches que estuviera como tan tal, ¿no? No sé. Fue una cosa como muy guay. Luego, Kerr, que ha estado jugando al Resident Evil 4 Remake, a Storyteller, que le tengo que echar un vistazo, a Terranil y a ratos el 9 Years of Shadows. 9 Years of Shadows ha salido bastante rotito, por lo que sea, al menos en PC. Entonces, era un juego del que nos habíamos planteado hacer un programa, pero de momento no lo vamos a hacer porque la versión de PC pues está un poco así. Sí. ¿Vale? Y me gusta mucho que Coton Arauco dice: estoy intentando pasar la ITV a un coche de 25 años. Se está convirtiendo en un Souls con permadez. Sí. Conozco la experiencia porque mi coche, o sea, el que todavía consigue mi coche en el corazón, ¿vale? A pesar de que se fue el desguace, pobrecito, mi Opel Vectra de 1994, le tuve que pasar la ITV de los 26, los 27 y los 28 años, ¿vale? Y esas 3 ITVs fueron una cosa tensa, o sea, su survival horror total y absolutamente... Resident Evil 4, qué miedo va a dar comparado con pasar la ITV de los 26, 27, Resident 28 Evil 4 años. Resident Evil 4 parece el Super Mario Sunshine en comparación a cuando el señor del ITV te pide que mueves el volante a los lados y mi coche que tenía los ejes todos reventados. Pobrecito. Ay, cómo le quiero. Bueno, dicho esto, tenemos 2 juegos de los que hablar, porque ya os hemos dicho un poco que la premisa de este programa es estos juegos que hemos empezado un poco como misión secundaria de los lanzamientos principales, digamos, del mes, y que nos han acabado pareciendo mejores que prácticamente cualquier cosa que hayamos jugado el resto del año. Sí, no vamos a mentir. Yo estoy flipando. Así que yo pondría un poquito de música y empezamos con esto. Vamos. Así que Álvaro, primer juego de hoy. ¿De qué vamos a hablar? A ver, pues vamos a hablar de que para hacer un buen juego es necesario conocer a la perfección el género al que se circunscribe, ¿no? Un poco de lo que intentas hacer, no necesariamente el género, pero sí lo que intentas hacer. Si te intentas parecer a Super Mario, tienes que conocer Super Mario, ¿no? Es un poco de cajón. Si intentas parecerte a Gears of War, tienes que conocer Gears of War bien. No vale con, sí, jugué una vez hace 15 años, no, tienes que conocértelo bien, de pe a pa, ¿no? No voy a hacer un clon de Gears of War, pero lo jugué hace 15 años. Me lo contó mi abuela. No vale. Tienes que conocerlo bien, ¿no? Esto
Pero además esto es para hacer un buen juego, para hacer un buen juego dentro de lo que quieras hacer. Si además quieres hacer un juego excepcional, un juego que destaque, un juego que la gente diga, wow, espera, esto es más que simplemente un juego más, tienes que hacer algo más, tienes que conocer todos los demás géneros, todos los demás juegos a la perfección. Y aquí ya entramos en un terreno mucho más complicado. ¿Por qué? Porque si queremos hacer algo que sobrepase lo que ya has conocido, necesitamos ser capaz de aportar cosas nuevas. Y aportar cosas nuevas, lo hemos hablado muchas veces, y es que es coger algo viejo y resignificarlo de una manera que sea inesperada. Y esto es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy complicado y sobre todo es muy complicado en mi opinión porque también juegas un poco con las expectativas de la gente, ¿sabes? Claro. Que no puedes vivir al margen de ellas cuando haces ese tipo de cosas. Claro, la gente tiene expectativas, la gente tiene ya una idea de lo que son las cosas, entonces tienes que tener muy en cuenta cuáles son esas expectativas, qué es lo que conoce la gente de las cosas, pero además tienes también que tener en cuenta de, vale, pero ¿cómo puedo subvertir todas estas cosas para hacerlas más interesantes, para hacerlas diferentes? Y un juego que hace esto de una manera tan magistral que no te lo crees es Pizza Tower. Vale, Pizza Tower. Estaba a punto de llamar el programa Peckpoint con P de pizza, pero he decidido no hacerlo. ¿Vale? Porque creo que mi humor debería estar reservado para las esferas más privadas, como cuando hago este tipo de chistes horrorosos. Pero, dicho esto, Pizza Tower es un juego que de hecho no es exactamente nuevo, ¿vale? Es un juego que salió en enero oficialmente, salió el 26 de enero de 2023, o sea que es un juego al que llegamos con un pelín de retraso, pero que igualmente ha sido como muy la comidilla de la gente que disfrutamos de los juegos independientes y la gente que estamos un poco al tanto de las novedades. Se hizo viral en su lanzamiento por una serie de cosas, creo que cuando lo veáis estéticamente lo vais a entender al principio, pero me gustaría que Álvaro nos explicase pues, un poquito más cuál es el gancho, cuál es el motivo por el que nos interesa este juego aleatorio sobre un cocinero que va a cerrar su pizzería y entonces tiene que recoger ingredientes. ¿Sabes? Es como una premisa un poco extraña. Claro, a ver, Pizza Tower es un juego desarrollado por Tour de Pizza, se llama así el estudio, Tour de Pizza, que es un poco un sucesor espiritual de Wario World. Solo con eso ya lo debería haber vendido, es un sucesor espiritual de Wario World. ¿De qué va el juego, vale? Pues va de que encarnamos a Pepino Spaghetti, se llama así el protagonista, ¿vale? Pepino Spaghetti, que es el dueño de una pizzería que tiene muchas deudas y ve cómo su negocio va a ser derribado por un rayo mortal. En plan, en su mundo por lo visto es normal, que tienes muchas deudas, en plan de pues el banco no va y te quita el negocio, sacan un rayo mortal y te revientan. Entonces, su única manera de evitarlo es derribar la torre de pizza que da nombre al título, ¿no? Entonces tú vas y en vez de pagar tus deudas, pues derribas la torre de pizza, robas todo el dinero y pagas las deudas. De nuevo, lo normal. La estructura es, pues bueno, la de un Mario World, ¿vale? No podemos morir, salvo en los bosses. Tú puedes avanzar, pero cada vez que te golpean pierdes dinero. Al llegar al final de cada fase tenemos que volverlo a hacer al revés, pero contra reloj, ¿vale? Tenemos que volver al principio, pero en un tiempo límite, y todo se basa en conseguir la mayor cantidad de tesoros, que en este caso no es dinero, sino ingredientes de pizza, recibiendo el menor daño posible en el menor tiempo posible, porque cuanto más daño recibamos, más ingredientes perdemos, y cuanto más tiempo perdamos, más ingredientes vamos perdiendo de camino. Dicho así, suena muy mamarracho. Pues no, es muchísimo más mamarracho. Esto es lo que iba a decir. O sea, me sorprende mucho como esta es una definición del juego que probablemente haría que cualquiera te mirase con cara de qué te pasa en la cabeza y cuando juegas luego al juego, no es así, es peor. Claro, es que ayer estuve como 40 minutos hablándole a Paula de Pizza World, de Pizza Tower un montón ahí, dando un montón de detalles, pero luego jugó y se quedó flipando Tal cual. más. O sea, la experiencia fue, Álvaro me habló durante eso, media hora, 40 minutos, una hora de Pizza Tower y me empezó a contar especificidades según de las mecánicas, de los patrones de los bosses, de los no sé qué. Abrí el juego y dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, no hay nada que te pueda preparar a ver el juego en movimiento de alguna manera. Entonces, claro, a la hora de hablar de esto yo me he planteado un poco si no vais a pensar que somos, o sea, que nos lo estamos inventando, en plan, de este juego no existe, os lo habéis inventado para hacer un programa. A ver, podéis buscarlo en Google y veréis que existe, ¿vale? Pizza Tower. Vamos a empezar un poco con lo mecánico, que es un poco un Wario World,
pero con un par de giros. No son muchos, pero sí que es un poco un WarioWare, para que podáis sosteneros un poco en la idea, ¿vale? Tiene un poco lo que es el... En vez de tener un codazo, lo que es que es agarras a las cosas, ¿vale? Vas como muy ansias agarrando cosas. Cuando las agarras, de hecho, les metes un mordisco y las escupes, porque eres así de violento. Tienes una... En vez de embestir, lo que haces es echarte a correr. Y aquí sí que es cierto que hay una diferencia con Wario, y es que cuando corres mucho vas cada vez corriendo más y puedes subir por paredes, lo cual sí que le da un toque más de plataformeo. El plataformeo aquí es más rápido, ¿vale? Este juego es mucho más rápido que Wario. Hay momentos que se convierte un poco en Wario Sonic, ¿vale? Eso es cierto, hay momentos de Wario Sonic, digamos. Y el juego tiene pocos botones porque realmente acabas utilizando 3 botones, 4. Sí, o sea, de hecho, creo que lo peor del juego, entre comillas, ¿vale? Es, ¿cómo decirlo? El hecho de que al principio te plantea un tutorial, que realmente creo que te lo puedes saltar si quieres, pero al Sí, sí. principio te plantea un tutorial que te empieza a enseñar, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace tal, y tú como que te fatigas con los controles, pero luego cuando lo usas en movimiento realmente ni son tantos controles ni necesitas tanta especificidad, al final es como muy intuitivo, pero al principio cuando te lo ponen, digamos, cuando te lo describen, te da la sensación de que es un juego más complejo. Sí, no, pero luego cuando empiezas a jugar te das cuenta de que es muy natural y que los propios diseños de niveles te van invitando a ir aprendiendo poco a poco todas las estrategias, ¿vale? No es un juego de, no, es que necesitas aprenderlo ya ipso facto, no. De hecho, la propia estructura de los niveles te ayuda a aprender fácilmente, porque al empezar yendo en una dirección y luego tener que volver, es muy fácil que al ir seas un poco más torpe, pero al volver te salga todo mucho más rápido y natural, ¿vale? Entonces esto también vas acumulándolo y vas viendo que en siguientes niveles vas yendo más rápido también, ¿vale? Esto es una cosa que es un conocimiento acumulado y que poco a poco también hace que en subsiguientes niveles vayan metiendo algunas mecánicas extras, de las cuales hablaremos después, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que el juego premia mucho el jugar bien, jugar fino, ¿vale? Jugar bonito, digamos. El juego lo que quiere todo el momento es que tú te aprendas el trazado muy bien, ¿vale? Quiere que tú digas, vale, hay estas amenazas, hay estos trozos que quiere que lo aborde así, para que cuando tú vuelvas y vuelvas a encontrar el reloj, lo hagas todo lo rápido que puedas. Tú, al ir, puedes hacerlo lo que quieras. Puedes ir rápido, puedes ir lento, pero lo que quiere el juego es que te lo aprendas. En plan de, vale, más o menos, hay estos enemigos en esta fase, no sé qué, ocurre esto, hay esta zona que es un poco más así. Pero al volver, lo que quiere el juego que hagas es cerebro vacío, a toda velocidad. Ya está. Claro, es una cosa que a mí me parece muy, muy peculiar en ese sentido, porque es como, no sé cómo decirlo, te deja la primera fase de prueba. De hecho, en las primeras fases del juego no puedes morir. Sino, o sea, te van quitando puntos cuando te chocas contra los enemigos y cosas así, pero morir no puedes. Entonces, genera una dinámica como muy peculiar en la cual tú tienes un pequeño espacio de experimentación sin repercusiones, en el cual tú puedes entrenar cada parte de los niveles y tú puedes un poco entender las dinámicas del juego, puedes practicar ciertos movimientos si no te salen y ese tipo de cosas. Y luego, cuando llegas al final del nivel, es, digamos, cuando empieza el juego de verdad, entre comillas, en el sentido de que es cuando el juego es verdaderamente exigente y te hace ponerte al límite, porque claro, un nivel que igual has tardado 10 minutos en recorrer normal, de repente te pide que lo recorras al revés en 2. Entonces, claro, tú te pones como súper tenso y es cuando empiezas a tener que fijarte en serio en lo que estás haciendo. Claro, y a veces va tan rápido que solo te puedes fijar en, vale, ¿qué está haciendo Pepino? Claro. Y no puedes pararte a pensar de, vale, tengo que hacer tal, tienes que reaccionar en el instante. Sí. Y ya está, nada más. Totalmente. Y se siente muy bien cuando te das cuenta de, vale, es que yo no sé lo que estoy haciendo, pero mi cerebro sí. O sea, mis músculos lo hacen. No necesito saber más. Es una manera de diseñar que a mí siempre me ha parecido muy peculiar porque creo que es complejo. O sea, creo que es complejo diseñar de esa manera tan intuitiva, digamos, en la cual respondes. De esto siempre hablamos en los hack and slash. Llega a cierto punto, cuando te juegas mucho a un hack and slash, en el cual ya no estás pensando combo, patada, salto, enlazo el combo, hago una voltereta, agarro, salto, no sé qué, sino que te vas moviendo un poco por los impulsos visuales y por las, por digamos, los movimientos que tú has aprendido por pura memoria muscular de respuesta a las cosas. Y creo que Pizza Tower lo hace también, pero aplicado a una cosa más complicada que es el plataformas. Creo que los plataformas son juegos mucho menos dados a esto. Sí. Y lo hace con una
gracia, porque ni siquiera es maestría, o sea, lo es, pero es gracia. Es de una manera que te sorprende y te llama la atención constantemente. Sí, es un juego que tiene duende, podríamos decir, ¿no? En el sentido Sí, es de... un poco... O sea, estás todo el rato diciendo, jolín, qué chulo esto, ¿sabes? O sea, Ujú. como no solo qué bien hecho está, sino qué gracioso, qué divertido, qué peculiar, qué bien pensado está. Son como te genera muchas sensaciones todo el rato y es incluso difícil de interiorizar racionalmente, ¿sabes? O Sí, sea, porque a veces sí hay como cosas que son puramente de game feel sí, y 100%. esto me peta la cabeza. Esto lo refuerza, creo yo, los bosses, los jefes, porque se centra en la parte de aprender patrones. Cada boss tiene varias vidas, tiene 10 vidas y dos fases. Entonces cada 2 vidas cambia de ataque, pero cada fase, o sea, cada 2 vidas solo tiene un ataque. Entonces, por ejemplo, da un salto y se queda quieto, da un salto y da saltos por el aire, ¿vale? Y solo le puedes dañar durante ciertas partes. Estoy intentando no hacer spoilers, entonces es del mismo boss, ¿vale? Entonces, tú tienes siempre unos patrones y sabes cuándo va a hacer esos ataques siempre, exceptuando en el boss final que tiene un pequeño giro, pero es un giro que se ha construido alrededor de todo el juego, ¿vale? O sea, te has pasado 6 o 7 horas para que el boss haga una cosa completamente diferente y es una locura, es el mejor boss final que he visto en muchos años, o sea, es una absoluta locura, o sea, está al nivel de diseño de From Software y no es broma, así de bueno es. Y aquí la cuestión es que el juego te dice, vale, los bosses son muy difíciles, porque son muy rápidos, porque son muy difíciles, pero si tú te aprendes las rutinas, están tan marcadas que si te las aprendes bien y las aprendes a counterear, no son difíciles. Te los puedes hacer no hit sin ningún problema. ¿Por qué? Te los puedes pasar sin que te golpeen. Porque siempre sabes lo que van a hacer en cada fase. Sí, o sea, yo tuve un percance con el pimiento. El pimiento, que es el primer jefe, ¿vale? Tuve un percance y es que en un momento determinado se me apagó el cerebro porque ya era como muchísima información y ya dejé de funcionar y me costó un poco. Pero sí que es verdad que pensándolo en frío, es un jefe que está muy bien diseñado para que entiendas qué hace cada una de sus fases, lo que tienes que hacer con cada una de sus fases, cómo tienes que gestionarlas. Incluso que cuando te equivocas lo sabes antes de recibir el golpe. Es decir, Sí. cuando te vas de tempo, cuando no has saltado bien o cuando no te has posicionado bien para recibir cierto ataque, antes de que el jefe te penalice, tú ya lo sabes. Dices, ya, no, ¿sabes? Y creo que eso es muy curioso también. Sí, porque solo ocurre en algunos hack and slash y con algunos digo, algunos Devil May Cry, no en todos los Devil May Cry. En los Sí. Souls de From Software y Hmm. muy poquitos juegos más puedo decir que ocurre esta cosa de sé cuándo, antes de que acabe la animación, puedo decir no. No. Claro, sí, sí, y de nuevo creo que todo suma al hecho de, o sea, sí, creo que si el juego, por ejemplo, puede apostar por una estética tan inexplicable, el juego, el gimmick es que está dibujado como si estuviera dibujado con Paint. Entonces son en plan pixel art de borde muy gordo negro y colores planos todo el rato. Ujú. Y los enemigos tienen como animaciones muy cartoon, son como muy bailongos, se mueven un montón. Hay enemigos que son muy grandes proporcionalmente al escenario y tal, y creo que se puede permitir esta estética, se puede permitir este nivel de locura, digamos, alrededor de su diseño visual, porque sabe taquigrafiarte los inputs de esa manera tan Sí. buena. Sí, además todo es relativamente, aunque no lo parezca, los enemigos son relativamente lentos. Se aturden muchísimo, mucho rato, les cuesta arrancar, hacer las cosas. Es esta cosa de los Souls de que en realidad, aunque no lo parezca y parece que son todos muy rápidos, en realidad les cuesta media hora darte un golpe. Aquí ocurre lo mismo. Es verdad que cuando arrancan son muy rápidos, pero hasta que arrancan les cuesta la vida. O sea, es en plan de madre mía si les cuesta arrancar. Y esto ayuda a que las animaciones son muy pulidas y muy finas. El estilo es muy estilo dibujos animados de los 90 de la MTV, pero con un ataque de ansiedad constante. Pero De las... hecho, Pepino también tiene siempre un ataque de ansiedad constante. O sea, por fin han creado un personaje protagonista con el cual los jóvenes de verdad nos podemos Sí. identificar. Está agobiado todo el rato. Está agobiadísimo el pobre. Está todo el rato haciendo manos italianas. O haciéndote en plan de no, no, vete, vete, vete. Porque es en plan de está muy agobiado. No puede con la vida el pobre. Está muy, muy agobiado. Y me encanta el final boss. Porque el final boss es Pepino literalmente diciendo no puedo más. Estalla. Explota. En plan de no puedo más. Y se viene abajo. Y estalla en ira. En plan de no puedo más. Esto es Que hay, demasiado. Me cabreo. que hay, que hay más millennial que un señor estresado porque
por culpa de su casero, ¿sabes? Claro, Es como, hay una cosa ahí, ciertamente. Entonces, el juego, es cierto que estas animaciones tienen como un arranque súper lento y luego ya van rápido, que es muy Souls, ¿vale? Y tiene esta estética, es muy particular y lo que has dicho, unos sprites muy grandes que hace que también sea muy fácil ver las cosas, pero además añado, la música es increíble. La música es lo mejor del mundo. La O sea, la música música es es... buenísima, no sabría cómo describirla porque yo para la música no soy tan hábil como Álvaro, pero Es que es muy difícil, va cambiando muchísimo. Lo que sí os puedo decir es que sigue un poco el rollo Koji Kondo de cuanto más quiere que te muevas rápido, más consciente es la música de cuánto rápido puedes moverte y cuánto quiere hacer que te mueves rápido, y entonces la melodía es más o menos celérica. Cuando quiere que te muevas sí, muy rápido empieza a acelerar más la melodía. Cuando quiere que te muevas más lento hace que la melodía sea más lenta. Entonces todas las canciones son más o menos celéricas según cuán de rápido quiere que te muevas en el escenario. Luego el está estilo muy es bien como una pensado. especie de rock raro. Es que es muy raro. Sí, sí, o Y tiene tres sea, no compositores, sé. solo dos de ellos son profesionales. El otro es un amateur que está haciendo su propio videojuego, pero le gusta la música y ha hecho música para el juego. Me parece bien, le estaneo muchísimo, Que me parece increíble. tal cual. Luego tiene una cosa el juego que es un poco lo que ya creo que remata por lo que es increíble, y es que hay veces que introduce mecánicas y gimmicks que explota un par de veces o una vez y ya no vuelve a usar. Hay una referencia a cierta saga de juegos de terror que utiliza en un nivel y ya no vuelve a utilizar. No os voy a decir qué saga de terror es, pero es una saga de terror muy conocida especialmente por los chavales jóvenes. La utiliza una vez para un nivel. Cambia completamente el estilo de juego utilizando las mismas mecánicas. Cambia el estilo de juego para hacerlo una especie de juego de sigilo. Luego, a la vuelta, cambia de nuevo el juego para convertirlo en el juego normal. Y subvierte todas las expectativas de lo que es ese Y juego luego, de según me terror. dijo Álvaro, hay un minigolf. Hay una fase que es un minigolf. Que no sé, ¿sabes? O sea, creo que es una cosa que merece la pena señalar que hay un minigolf. Sí, sí, hay una fase que es todo un minigolf, ¿vale? Y tienes que jugar al Es que minigolf, o no sea, puedo. tienes que coger Es un que no señor que es puedo. una pelota, o sea, lo estrujas, lo conviertes en una pelota y tienes que tirarlo para hacer hoyos, lo cual es como, bueno, es realmente una cosa. Hay varias partes donde te dan una pistola, no os voy a decir para qué, porque se utiliza para varias cosas. Pero hay varias partes donde te dan una pistola y te dicen, toma, haz lo que tienes que hacer. Es increíble cuando te dan la pistola, es una cosa fascinante. Y además, Paula ya ha decidido que hay un personaje que... Hay una cosa que viene de Mario World, y es que hay veces hay transformaciones que te permiten pasar por sitios, y quien te convierte luego de vuelta en tu versión normal es un papa, es el papa. Y Paula la llama... Es el Papa Jones. Es el Papa Jones. Ayer me estuve riendo igual 20 minutos con esto, yo sola, de mi propio chiste, porque es con un señor que va vestido como de obispo, ¿sabes? O sea, en plan, lleva como rollo sotana blanca y el sombrero y no sé qué. Y lo ve y es como, voy a que me No, cure el no, pero es que papa. Y lleva de repente, mirra, entonces es el papa. claro, y de repente me di cuenta que estábamos en un juego sobre pizza y dije, oh Dios mío, es el Papa John's, ¿sabes? Y me estuve riendo de mi propio chiste, o sea, es que no os lo podéis imaginar, una de las cosas más lamentables que habéis presenciado en una persona Pero, adulta probablemente. Paula, ¿te has dado cuenta de que se han puesto el papa es porque es el Papa Jones? Pero tú crees que, o sea, Sí. porque en inglés no es del Papa, es de Pope, ¿sabes? Entonces entiendo que no tiene tanto sentido el chiste como en Pero a ver, castellano. si todo lo demás son referencias a la pizza y de repente metes al papa... Ya, puede ser. Pero no estoy segura, o sea, es que no estoy segura de que sea a propósito que sea un chiste Uno de como los Lost in autores es Translation, italiano. ¿sabes? Uno de los diseñadores es Ah, italiano. ah, 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 ojo, ojo, entonces cambia la cosa, chavales. Entonces cambia la cosa. O sea, entonces el juego no es tan problemático, ¿no? Porque sí que es verdad No, que no tiene hay como mucho apropiación. estereotipo. Claro, tiene mucho estereotipo italiano, pero tampoco pasa nada porque si uno de los desarrolladores es italiano, pues entonces es legal, ¿no? Claro, claro. Entonces el juego lo que tiene es... Como Mario World es excelente porque es un Mario World excelente, hace su propia cosa porque lo de escalar las paredes corriendo tal cual, el correr, está increíble. Tiene todas sus propias referencias a la pizza, no sé qué, y todo lo que hace luego con los bosses es una cosa que Mario World no ha hecho y aquí hace Mm. excelente, pero es que además utiliza algunos gimmicks absolutamente delirantes, algunas veces solo una vez, como lo del minigolf o lo del juego este de terror que no voy a decir cuál es, descubridlo vosotros, Sí, pero vamos, con aunque la se puede descripción intuir, lo podéis descubrir. se puede intuir. Es increíble
Y es un juego absolutamente fascinante, de verdad. Es un juego asombroso, es muy divertido. Es un WarioWare. Es el WarioWare que necesitábamos y no sabíamos que queríamos. Bueno, sí lo sabíamos porque queríamos un WarioWare, pero lo necesitábamos. Pues aquí está. Nintendo, ¿no nos quieres dar un WarioWare? Pues toma. No está en Pizza Tower. Qué cosa más loca, de verdad, ¿eh? O sea, no tiene Increíble. absolutamente ningún sentido. Es un, Total, es un que el juego pepino, es ¿vale? increíble. Es un pepino espagueti este juego. Va como un pepino, efectivamente. No sé, para mí el juego es totalmente increíble, me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo ya sabía que era, o sea, ya entendía que iba a ser bueno, que iba a ser una cosa como chula, porque, o al menos como llamativa, que tuviera muchas ideas, porque, jolín, es verdad que es un juego que ha tenido como mucho éxito entre la gente a la que nos molan los juegos independientes y tal, y entonces pues era cuestión de tiempo que lo probase. Pero no me esperaba que me fuese a pasar por encima como un camión de estas maneras, ¿eh? Yo, a ver, yo me lo esperaba porque tenía pinta de ser todo mi rollo, pero que fuera tan increíble no. Y también te Entonces, voy a pues decir una eso. cosa. Me extrañaría si en el próximo... en los próximos eventos de speedrun no empezamos a ver este juego ya. Ah, no, claro, esto es un juego que está súper pensado para el speedrun, porque además, como no hay habilidades desbloqueables, sino que las tienes todas desde el principio, está perfecto para que la gente simplemente pues haga sus locuras y ya está, y estoy segura de que el juego se puede romper de mil y una maneras. 100%. O sea, este juego lo vamos a ver muchísimo y creo que con el tiempo solo va a ganar en popularidad, no va a perder. O sea, solo va a ganar en popularidad y se va a Sí, ir o haciendo sea, más famoso. me sorprende muchísimo que un juego que realmente ha tenido como éxito, ¿vale? O sea, que para ser un indie tal, pero es que igualmente tiene como em, energía de juego de culto, ¿sabes? Ya en 2023, de Sí, alguna manera. Como que creo que vamos a pensar en Pizza Tower dentro de 10 años y vamos a decir, vaya locura que esto existiese. sí. 100%, 100%. Yo no me lo creo. Bueno, pues ya sabéis qué juego tenéis que jugar este fin Sí. de semana. Está en Steam de momento, no está en otras plataformas porque nos han preguntado mucho eso. Si está en el Game Pass, si está en consola tal, de momento solo está en PC, cuesta alrededor de 20 euros. Y básicamente eso, supongo que tarde o temprano saldrá en más plataformas, ¿vale? Vamos, no veo manera de que no lo porten a otros sitios, pero eso, que de momento pues es lo que es. Y nada, que lo juguéis, que es una absoluta maravilla. Es increíble. Ahora Así que podemos hablar nada. de otro juego, es una absoluta maravilla también. Vale, vamos a hablar del otro, es una absoluta maravilla. A ver qué tal lo llevamos. Pues yo diría que con esto vamos a poner un poquito más de música y vamos a hablar de nuestro segundo juego. Programa doble, increíble. Vale. Segundo juego. Cambio de tono total y absoluto, ¿vale? O sea, es un juego que no se parece en absolutamente nada a Pizza Tower. Cero. Álvaro, introdúcenoslo. A ver, para que un videojuego se sienta como un videojuego, necesita hacer cosas que no sean concebibles en otro medio. En plan de, no sé, Vale. si un videojuego puedes hacerlo en una película, pues no se siente muy videojuego. Pero como en una película, si en una película haces cosas que podrías hacer en un libro, pues tampoco se siente muy película, ¿no? Entonces, esto que suena un poco como una obviedad, pues se malinterpreta porque la gente se dice, claro, ah, claro, la interactividad. No, no es eso, no es eso ni un poco. Lo que es único del videojuego es que tenemos un efecto sobre cómo suceden las cosas en el mundo. En plan de, nosotros somos parte de la experiencia, nosotros somos parte del mundo de manera directa o indirecta, nosotros tenemos un Sí. efecto sobre el mundo. Eso es lo que hace único al videojuego, no el hecho de la interacción. Nosotros somos parte de la historia, queramos o no, de manera directa o indirecta, Sí. ¿vale? Y hay como, me gustaría puntualizar que una cosa que a mí me parece que siempre se pierde en este tipo de debates es el hecho de no solo que somos parte del videojuego, que creo que también es importante, sino que somos parte del videojuego de una manera muy peculiar, que muchas veces incluso tiene que ver con el saber cómo se hacen los juegos, saber cómo funcionan los juegos, saber cómo funcionan determinados géneros. O sea, creo que las expectativas del usuario al respecto del juego son muy importantes en este tipo de títulos. Luego os explico esto más en profundidad. Claro. Entonces, un juego que
lo demuestra de nuevo excepcionalmente bien. Hoy vamos a hablar de juegos que demuestran excepcionalmente bien cómo se hacen videojuegos, que son muy videojuegos. Es una visual novel, bueno, lo siento gamers, y es Paranormal Sight. Sí, Paranormal Sight es una visual novel publicada por Square Enix, que es una peculiaridad, primero, porque no le han dado mucho bombo, que es una cosa que a No. mí incluso me ofende un poco, porque me parece que realmente una cosa que podrían haber publicitado de mejor manera y que podrían haber, no sé, prestado un poquito de atención en ese frente. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, es una visual novel. Tengo que señalar que, como suele pasar con las visual novel que no son tan populares, no está en castellano, está solo en inglés, pero tengo que decir que es un inglés relativamente sencillo el que tiene, y además de que es un inglés relativamente sencillo el que tiene, no veo imposible que acabe saliendo una traducción, bien sea mediante parche o fan traducción o lo que sea, porque no es tan larga y sobre todo porque está en PC, y creo que las herramientas para, ya sabéis, estas cosas en PC son como más accesibles. Bueno, a lo que yo iba de verdad, ¿vale? Con esto. Paranormal Sight es una visual novel muy peculiar por varios motivos, y uno de ellos es que está escrito por Takaya Hiyama, que es un autor que es bastante conocido dentro del género de los juegos de aventura y las visual novel en Japón, pero que cuyo trabajo en este género nunca había salido de Occidente. De hecho, subieron la saga G-Climax, que es como su saga de visual novels particulares dirigidas y escritas por él. La subieron hace poco en Steam, pero solo están en japonés. Entonces, pues los occidentales pues no sabemos de qué va eso. Y a no ser que hablemos japonés, pues no lo sabremos de momento. Pero lo que sí que nos había llevado aquí son dos juegos súper peculiares de la Nintendo DS. Que Sí. no es porque... O sea, yo os prometo que no me llamó la atención el juego por esto, pero luego fui ahondando en el propio juego y dije, madre mía, esto está hecho para mí. Por un lado es Final Fantasy XII Revenant Wings, un spin-off de Final Fantasy XII excelente de la Nintendo DS. Sí. Y por otro lado, que a mí me gusta muchísimo, yo lo defiendo mucho, creo que a la gente en general no le gusta, estáis equivocados. Pero sí es y muy luego, bueno, y es muy muy chulo. bueno, mola un montón. O sea, es una simplificación muy chula de Final Fantasy XII, que tiene cositas muy interesantes con los personajes y tal. O sea, realmente me parece un spin-off muy bien hecho. Y luego, además de eso, en Blood of Bahamut, que es un RPG tan raro, o sea, no os podéis imaginar lo raro que es, pero bueno. No, ostras, el Blood of Bahamut es raro. Sí. Es raro. Raro a nivel de dedicarle un Totalmente. programa, O sea. Totalmente, Raro, sí. raro. O sea, a mí estaba como un poco en plan pensando en jugarlo a raíz de esto, pero es un juego que a mí se me hace demasiado espeso. O sea, creo que tiene cosas muy interesantes, pero no es el tipo de cosas interesantes que quieres volver a jugar en 2023, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, pues de momento no tal. Pero, además de eso, tiene diseños de personajes hechos por Gen Kobayashi, a quien quizás conocéis de The World With You, que ya me parece que son unos credenciales totalmente increíbles dentro de lo que es el diseño de personajes. Y así nos llega este juego, y de qué va, pues en realidad es una novela visual de terror, o al menos en parte, ¿vale? A grandes rasgos, porque es complicado hablar de Paranormal Sight sin desvelar, o sea, contaros las cosas interesantes de Paranormal Sight sin desvelar los giros y las cosas que te van sorprendiendo mientras juegas a Paranormal Sight es muy complicado, pero lo voy a intentar. Oye, a grandes rasgos, la trama trata de hasta dónde estaría dispuesta a llegar una persona normal, o sea, hasta dónde estaría dispuesta a ceder su humanidad a una persona normal para resucitar a alguien a quien quiere. ¿Vale? Es un poco como el tema principal del juego, ¿vale? Entonces, casi todos los protagonistas son personas que han perdido a alguien importante en su vida y a quienes se les ofrece, por una serie de circunstancias, la posibilidad de resucitarles. Y entonces, pero a un precio muy caro, que es matar a otras personas. Entonces, si a ti te ofreciesen matar a X personas a cambio de devolver a la vida a una persona muy importante para ti, ¿qué es lo que harías? Este es un poco el punto de partida. Más específicamente, el juego va de que en un momento determinado en la ciudad de Honjo, en Japón, de hecho hay una peculiaridad, subí hace poco la cuenta oficial de Square Enix, un hilo, de comparaciones de lugares reales con lugares de la visual novel, y la ciudad está trasladada prácticamente 1-1, que es una cosa que también me parece muy llamativa. Entonces, pues bueno, eso. La cosa con esto es que pues en Honjo aparecen una serie de piedras de maldición que permiten a las personas que las encuentran, las personas que son, digamos, poseídas por ellas, utilizar maldiciones para asesinar a otras personas. Y si asesinan a un número predeterminado de personas, pues
pueden, en teoría, acceder a la posibilidad de resucitar a una persona que ya ha fallecido. Entonces, el juego tiene una estructura como basada en varios puntos de vista. Estructuralmente me recuerda mucho. Y no sé, claro, es uno de estos casos en los cuales, como nos falta la referencia previa del trabajo del autor en Occidente, no estoy claro si, no tengo claro como cuál es digamos, cuál es el influenciado y cuál es el que influencia, pero tiene una estructura que me recuerda mucho a The Somnium Files, en el sentido de que tienes como una story chart, en plan, como una línea del tiempo de lo que está sucediendo desde el punto de vista de varios personajes implicados en lo que está pasando. Entonces tú vas jugando vas jugando el mismo lapso de tiempo desde sus distintos puntos de vista y puedes tomar decisiones y puedes utilizar la información de las distintas rutas para influir en otras y cambiar un poco el curso de los acontecimientos y desvelar el misterio, digamos. Que ya es una movida. Claro, y es ciertamente una cosa. Entonces, tienes varios personajes, que hay un protagonista que es un chico que tiene una amiga que está como metida en los rollos del oculto y entonces acaba pues un poco inmerso en el rollo de las piedras de maldición. Luego hay pues una madre que ha perdido a su hijo. Luego hay un detective que tiene como muchos arrepentimientos al respecto de un caso de hace 20 años que resolvió, pero no lo suficientemente bien. Luego hay una chica que quiere resucitar a su mejor amiga que ha fallecido en unas circunstancias misteriosas que no acaba de tal. Y entonces tú vas viendo desde el juego, desde cada uno de los puntos de vista de estos personajes y puedes avanzar la trama y ir descubriendo o ir investigando qué es lo que está pasando, qué es el rito de resurrección que se supone que se están ofreciendo hacer, quién está detrás de todo esto, y todo esto enlaza con una trama más grande de misterio, intriga policíaca. Entonces, el juego es verdad que empieza siendo bastante de miedo, de hecho tiene un par de jumpscares, de hecho tiene un jumpscare en el tutorial, que esto es una cosa que me parece un poco de juzgado, o sea, no es exactamente un jumpscare, pero es una situación que te asusta accidentalmente. Y es verdad que se va despegando un poquito del tono de terror y de los fantasmas y las maldiciones y los asesinatos por la espalda para acabar, digamos, metiéndose más a fondo en la intriga detectivesca, que creo que es el lugar en el que el juego tiene más éxito, no porque la parte de terror esté mal, que no lo está en absoluto, sino porque me parece que es una historia que merece más la pena contar. O sea, al final de los sustitos de fantasmas y de estas cosas, pues se acaban agotando, ¿no? Pero el hilar una trama detectivesca con factores supernaturales tan bien como lo hace este juego, creo que es una cosa diferente y que tiene mucho mérito hacerlo de la manera en la que el juego lo hace. También hay un punto de subversión, porque en la visual novel lo normal es lo contrario. Empezar en un punto más de detective y acabar en lo sobrenatural es lo normal. Empezar como los dos primeros capítulos es más detectivesco, o quizás es como más cotidiano y luego ya entras en lo sobrenatural como más chungo y más raro. Y aquí es un poco lo contrario, lo cual también es interesante porque ya es un poco la subversión que creo que también lo desarrolla un poco a través de los personajes, ¿no? Como que no son los típicos personajes que te puedes esperar de... Tienes un detective que parece un yo-yo, que lleva fedora, va vestido de blanco y le flipan las chuches, ¿sabes? Como he leído esta mañana justo una entrevista en Gematsu con el director que decía, rollo, a ver, no es que el juego sea de terror a pesar de que sus personajes en muchas ocasiones tengan conversaciones tontas o tengan momentos entrañables. Es que hay un momento del juego en el que hay dos personajes que tienen una discusión muy grande sobre si llevan un bolígrafo encima o no, ¿sabes? Es como absurdo y ciertamente entrañable porque son dos personajes que no han interactuado muchos desde ese momento y de repente tienen una conversación apasionada sobre una cosa súper trivial y en el tono de gente que se muere y asesinos en serie y maldiciones que poseen a la gente y cosas así del juego, pues llama un poco la atención. Y claro, el director dice, no es que el juego sea de terror, no es que el juego sea de intriga, a pesar de esos momentos, sino que esos momentos existen para ensalzar todavía más los momentos en los que el juego se pone oscuro. Y creo que es exactamente la clave de Paranormal Sight, ¿vale? Que sabe combinar momentos más dulces, momentos más entrañables, el cómo dos chicas de instituto se van haciendo amigas por un propósito común, el cómo una mujer que parece que lo ha perdido todo en la vida conoce a un detective tontísimo que le resulta un poco entrañable, esta serie de cosas, y luego están pues las movidas de asesinos en serie y de espíritus y de rituales satánicos que por otro lado están Está ahí. muy bien, porque siempre está bien.
Claro, pero para mí lo verdaderamente especial dentro de todo esto de Paranormal Sight, o sea, la cosa de Paranormal Sight que ciertamente me fascina, es la manera en la cual sabe utilizar el formato de la novela visual, el formato del juego de aventura, para romper la cuarta pared, romper tus propias expectativas sobre el juego, sobre cómo va a transcurrir. Y tengo mucha dificultad hablando de esto sin estropearos cosas. De hecho, para explicárselo a Álvaro, le spoileé 2 movidas del juego, Sí. ¿sabes? Como te voy a hacer dos spoilers porque necesito que lo entiendas, pero no sé si quiero hacerlo con vosotros, ¿vale? Entonces, el juego os he dicho que tenía como esta línea del tiempo en la cual tú vas viendo las distintas perspectivas de los personajes. Y el juego, al margen de esto, tiene un narrador externo, como la persona que te plantea a ti como espectador de esto que está pasando, que te deja claro que tú no eres los personajes, sino que tú eres un ente externo que está influyendo en la historia. No sé si me explico. Sí. Es decir, el juego no quiere que tú seas, como por ejemplo en Night Somnium Falls sí que pasa, ¿no? Tú eres este personaje, tú eres Mizuki, tú eres Kaname Date, tú eres quien sea, ¿no? Pero en Paranormal Sight tú no eres el personaje cuya perspectiva estás viendo, tú eres un observador externo que tiene ciertas herramientas como jugador para influir en la historia. Esas herramientas van desde usar los menús del juego hasta utilizar información que aprendes en una ruta para hacer cosas en otra ruta de una manera que los personajes nunca jamás podrían saber de manera orgánica. Tiene la típica cosa de que parece una tontería, pero realmente no es una tontería, ¿no? Hay veces que en una ruta descubres que una persona tiene malas intenciones, entonces tú vas a la otra ruta en la cual has interactuado con este personaje y en lugar de creer lo que te está diciendo, como por conocimiento externo del juego sabes que es mentira, modificas tus acciones para llegar a un lugar diferente. Son como muchas complejidades. El juego no es tan poco lineal como puede sonar esto, es decir, tiene un progreso firme, tiene unos lugares firmes a los que quiere que llegues, pero me parece que tiene maneras muy originales y muy chulas de gestionar esto. De hecho, una cosa que creo que sí que os puedo decir es, hay veces en las que el juego utiliza el propio movimiento de la cámara, es decir, el hecho de que tú puedes moverte para explorar los escenarios, puedes mover un poco la cámara a la derecha y a la izquierda, y esto simula que tu persona se mueve a la derecha y a la izquierda. Utiliza el propio movimiento del personaje para hacer que darte la vuelta, por ejemplo, dentro del juego, sea una acción que influye en la historia. Es decir, hay aquí una persona, ¿le das la espalda o no le das la espalda? Es decir, ¿te giras a explorar lo que tienes a tu espalda o te mantienes mirándole? Y según si lo haces o no, pasan cosas o no, ¿sabes? Entonces, creo que la manera más fácil de explicarlo es esta, ¿no? Posiciona al jugador como un ente externo a lo que está pasando, que puede servir como de mano invisible, que modifica ciertas cosas, pero que no es alrededor de quien gira la historia, y entonces tiene como muchísimas cosas de metanarrativa que giran alrededor de esto. Claro. Álvaro, explícame cuál fue tu reacción cuando te conté el spoiler que te conté para explicarte cómo funcionaba esto. Me quedé... No grité porque estábamos en público y estaba feo. Pero me quedé flipando, o sea, me entraron ganas de gritar porque es una locura, o sea, es... Cerebro cósmico. Es cerebro cósmico. A ver, hay una cosa que es eso, de... Siempre existe como esta noción de que en el videojuego somos el protagonista o el protagonista es nuestro avatar. Y este juego tiende de, no, nosotros somos como el demiurgo que va demarcando caminos. No tenemos poder absoluto, pero podemos hacer que ocurran cosas, ¿no? Y me parece muy bonito cómo el juego consigue hacer esta cosa de... Es que no quiero spoilearos, ¿no? ¿Cómo consigue, sí, es muy difícil. ¿Cómo consigue que ciertas nociones de cosas en el mundo tengan efectos que puedes controlar tú? Por ejemplo, de si algo ocurre con el sonido del juego, tú puedes controlarlo a través del sonido del juego, a través de los menús, ¿no? Por ejemplo, de... Claro, tú tienes tu consola y tú tienes tus opciones dentro de tu juego y puedes hacer cosas con ello. Si hay algo relacionado con la música o con lo que hable la gente, si tú tienes el menú para poner o quitar el sonido que suene más o menos, quizás tú tienes alguna manera de afectar eso, ¿no? Porque claro, si no suena... Claro, sí. Claro, si hay una situación en la cual necesitas recordar algo
y el personaje no tiene ningún medio para apuntarlo, para crearse un recordatorio, tienes a bien pensar que tú sí tienes la opción de guardar el juego. Claro. ¿Sabes? Es esa energía, ¿vale? Y con eso hace un montón de cosas, cada cual es más sorprendente que la anterior. Y sí que es verdad que tengo 2 quejas pequeñitas con el juego y con eso terminamos, ¿vale? Tengo dos cosas que la primera es, creo que hay veces que las investigaciones pueden estar guiadas de una manera un poco opaca, en el sentido de yo estoy muy acostumbrada a este tipo de juegos, estoy muy acostumbrada a buscar pistas en los diálogos y como entender las señales que te da el juego para ver cuándo has investigado suficiente, cuándo no, cómo puedes proceder y tal, y aún así me ha atascado un poquito en algún sitio. Creo que no sé si es una cosa de la localización, no sé si es una cosa del propio script del juego, que al ser tan complejo en algunas ocasiones falla, pero sí que es verdad que hay algunas circunstancias del juego que te pueden llevar a equívoco a ese respecto. En plan, hay un momento concreto en el que un personaje, por ejemplo, dice, espera un momento, quiero hacer una cosa más, ¿vale? Entonces tú dices, vale, espera un momento, quieres hacer una cosa más. Pero realmente lo que tienes que hacer es salir de la... O sea, ese es como el mensaje que te dice que ya has agotado las líneas de diálogo. Entonces, tú te quedas ahí y empiezas a tocar todo y no entiendes nada y empiezas a revivir diálogos constantemente y nada te avanza y entonces buscas la guía y te dices, no, es que tienes que salirte de este mapa. Y es en plan de, pues el juego en ningún momento me ha dicho que me tengo que salir de este mapa porque este señor me ha dicho, espera un momento. Ese tipo de cosas. Pero creo que al margen de eso... creo que es relativamente sencillo progresar en el juego, pero sí que es verdad que tiene momentos en los que no me extrañaría que la gente se atascase. La segunda es que no sé cómo me siento todavía alrededor del final. Creo que es un juego muy claramente construido alrededor del final. Es decir, se les ocurrió el final y luego construyeron el juego. O sea, esto es una cosa por la que pondría la mano en el fuego. Y creo que me gusta, pero no sé si me parece barato o no. O sea, no sé si me parece barato o brillante. Estoy 50-50 y creo que tengo que reposarlo un poco. Que no es una sensación que me desagrade el decir, antes de saber cómo me siento al respecto de esto, tengo que pensar un poquito más en ello y tengo que digerirlo. Pero ahora mismo, como me lo acabé ayer, estoy un poco en ese punto, en el... ¿Está bien o es como muy acelerado y es un giro de guión demasiado grande? No estoy segura. Entonces, esto lo tengo que digerir personalmente y no lo he digerido todavía mientras estamos grabando el programa. Pero en cualquier caso, creo que la experiencia merece muchísimo la pena. A ver, para empezar, que necesites pararte y digerirlo es relativamente positivo. Porque ya implica que algo al menos hay. Porque al menos la idea sobre el papel puede ser buena. Porque implica que, claro, hay algo ahí que puede haber, ¿no? Sí hay algo, o sea, definitivamente hay algo y definitivamente es un juego que te hace agradecer haberlo jugado porque descubres muchas cosas y tiene muchas ideas originales. Pero estoy dudosa. Claro, entonces, bueno. Y lo otro... Igual en el programa que viene... Perdón, Lo otro suena un poco a programa de traducción, ¿eh? O sea, de clásico puede problema de ser, traducción. o sea, me he planteado mucho que sea eso, literalmente problema de traducción y ya está, porque no sé, o sea, no... Es que hay momentos en los que literalmente el juego es misleading, ¿sabes? En plan de tú vas a hacer una cosa y entonces el juego te dice esto y no la haces y luego tenías tu razón todo el rato pero un diálogo te ha llevado por el camino que no... y puede ser que sea un rollo de, pues esto, de traducir sin el contexto o de mala inserción de líneas Claro. o de la cosa que sea. Entonces yo creo que ahí puede ser perfectamente el hecho de pues no tenían el contexto de los traductores de que esto que se supone Puede que te ser. están diciendo y el japonés como a veces es muy contextual, pues lo traduces Claro. como puedes y en realidad decía lo En contrario. realidad quería decir otra cosa. Y Sí, ya puede está. ser esto 100%, ¿eh? O sea, Sí. esto es una cosa que puede ser el caso y ya está. Pero eso, entonces... Lo otro ya no puedo decir nada. Eso no tú nos es dirás la semana que para viene. un juego de... Claro, la semana que viene yo os cuento si al final para mí es un juego de 10 o no, pero vamos, es un juego que yo he disfrutado cada segundo. Y sobre todo es que me da un poco de rabia porque creo que es un juego que tiene potencial para gustarle mucho a la gente y gustarle mucho a mucha gente, pero ha pasado un poco de tapadillo porque ya sabéis que Square Enix promociona un poco lo que le apetece y lo que no le apetece no lo promociona. Entonces, pues este ha debido caer en el frente, no me apetece promocionarlo y pues no sé. Sí, no, Square Entonces, Enix bueno. últimamente ya son años, que bueno. Lo tenéis en Steam, lo tenéis en Switch, Sí. cuesta alrededor de 15 euros, si no me equivoco. Uh-huh.
había oído cosas, o sea, como preocupación con el port de Steam o lo que fuera. A mí me ha ido perfectamente, o sea, a mí me ha funcionado perfectamente, o sea, con el port de Switch, perdón. A mí me ha funcionado perfectamente, no he tenido absolutamente ningún problema con él. Y básicamente eso, juegazo increíble. Si os gustan las historias detectives, si os gustan las historias de un poco así como de intriga, si os gusta cualquier saga de este tipo, Zero Escape, Danganronpa y tal, esto es un total y absoluto must, porque es que de verdad que tiene el cerebro gigantísimo este juego. Es realmente un juego que todo lo que me has contado y lo poco que he podido tal, me ha parecido cerebro gigante y me parece muy guay. Me gustaría que Square Enix le diera más amor a los juegos pequeñitos pero excepcionales Ah, es que está verdad, si también haciendo. está en móvil. Si también está en móviles, que no me acordaba. También ha salido en móviles. Bueno, pues ya está, tenéis menos excusa que nunca. Jope, tenéis cero excusas. Así que nada, Además es pues dos cortito. juegazos. Sí, dos Sí, juegos a mí me ha durado como cortitos al 8 pie, horas. os los podéis pasar en lo que tardáis en pasar, en menos de lo que tardáis en pasar en Resident Evil 4 y costándoos la Sí, mitad de lo que os costaría comprar, menos de la mitad de lo que os costaría comprar sí, o Resident Evil sea, a 4. mí, a mí Paranormal Set me ha durado como 8 horas. ¿A ti cuánto te ha durado Pizza Tower? ¿7? 6, Pues ya 7 estaría, creo. chico. Ya estaría, todo 10 de 10. Sí, sí, la verdad que sí. Vale, pues, Para pues quienes es no que, tenéis tiempo, porque claro, es que el tiempo es una cosa. claro, hay muchos juegos, hay muchas cosas, pues para quienes no tenéis tanto tiempo para estas cosas, pues ciertamente una opción extraordinaria. Y si tenéis tiempo, pues mejor todavía, porque podéis jugar esto y además el remake. Pues Exacto. es que lo mejor de ambos mundos, no se puede pedir más. Total, que con esto nos despedimos. Como Ujú. siempre, muchas gracias por escucharnos, sois todos guapísimos y guapísimas. La semana que viene venimos con el Resident Evil, ya os lo prometemos, perdón. Sí. Pues eso, que nos vemos la semana que viene en el próximo programa. Hasta luego. Adiós.